Muy buenas tardes, viva la vida, ¿cómo están? Bueno, tengo que mandar un par de saludos porque me están escribiendo, así que a mis amigos del grupo ICE les mando un abrazo grande, sobre todo a Dani López, que es un gran hincha de Boca, a la gente de Misiones también que nos están mirando, saludo enorme a todos. Como les habíamos prometido, tenemos a una diputada provincial electa que tiene mucha experiencia en política y justamente va a tratar de un tema que nos interesa a muchísimas personas. Estamos con Cristina Fiore. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Primero que nada, gracias por venir al canal. No, un gusto. Y realmente necesitábamos hablar sobre todo con respecto a lo que ayer sacó el nuevo ministro de Salud, Ginés González García. ¿En qué consiste el protocolo este? Sí, tal cual. Fíjate vos que es el mismo protocolo que había sacado Rubinstein a horas prácticamente de irse y que un poco tira por tierra toda la discusión del Congreso por lo siguiente. Básicamente lo que establece el protocolo es una suerte de apertura al aborto. El aborto ya no visto como un delito, sino fundamentalmente visto como derecho. Hay una parte que a mí me preocupa muchísimo que tiene que ver con los adolescentes, sí. Porque una nena, porque en definitiva una nena de 13 años, no necesita estar acompañada ni siquiera de la madre para la realización del aborto. Se insta a los médicos a la realización del mismo, estableciendo en el caso de los objetores de conciencia un montón de palabras como bajo la responsabilidad penal, civil, administrativa, o sea, una suerte de amenaza bastante importante. Claro. Tienen un tiempo muy acotado para la realización del aborto. No se permite la objeción de conciencia institucional, lo cual también es un absurdo porque en definitiva hay hospitales y clínicas privadas de carácter institucional, como por ejemplo la Austral y demás, sí. Que están bajo un determinado credo, bajo una determinada confesión religiosa. Entonces, por lo tanto, nadie está obligado a ir a esas instituciones. Claro. Y quien acude es porque seguramente, además del tema de su salud, por supuesto, está de acuerdo con el credo, está de acuerdo con los principios de esa institución. Bueno, no se permite que una institución pueda ser objetora de conciencia, así que la verdad que yo lo veo muy grave por varias razones. Lo escuchaba al ministro de Salud Pública y lo primero que él decía es, bueno, es una actualización. Primero, no necesitan actualizar nada porque las leyes no cambiaron. Claro. El Código Penal, o sea, el Código Civil, dice clarito, la existencia de la persona física o del ser humano comienza a partir de la concepción. Un código civil que no es del 1800, el código civil con la reforma del 2015, o sea, el código civil y comercial, sí, sí. Clarito dice eso. El código penal, basado en esto que dice el código civil, señala clarito, el aborto es un delito. Ahora, es un delito en el cual no se va a aplicar la pena en dos circunstancias, cuando corre peligro la vida de la madre o en el caso de violación. Y por último, por supuesto, y no menor, me parece que está en primer rango, los tratados internacionales a los cuales adhiere nuestra Constitución, sí. Como el Pacto de San José de Costa Rica, dice que toda persona tiene derecho a la vida y en general se tiene que respetar por las leyes y que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Fíjate vos ese concepto. Acá el aborto es un aborto irrestricto, el porque sí. Lo cual atenta con esto de que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Y más allá de las cuestiones legales, a mí hay un tema que me asusta, que me aflige y te diría incluso que me duele mucho, y es que detrás del aborto irrestricto y detrás de la ley o del proyecto de ley que están dando vueltas vinculado a lo que le llaman la muerte digna, pero que en definitiva es la eutanasia, es el concepto de lo que dice mucho el Papa Francisco, de la sociedad del descarte, porque en definitiva un niño, porque no es querido por la madre, bárbaro que aborte, una persona que está enferma y que no es útil y que por allí no tiene mucho tiempo de vida, y bueno, le demos la muerte digna, o al viejecito que ya está en las últimas y le demos la muerte digna. Entonces esta cultura del descarte, la que habla el Papa Francisco, que desnuda a la persona de su dignidad, me parece terrible, porque después de eso, ¿qué viene? Claro, por supuesto, cuando estamos descartando una vida, que la vida no es algo que lo tomamos o lo dejamos, nosotros decimos, a ver,
Porque una de las preguntas que me hicieron es, ¿por qué se mata un bebé que ya es una persona que no tiene cómo defenderse y no hizo nada, y no mejor tratan, por ejemplo, la pena de muerte de un violador, de un asesino que sí tiene cómo defenderse, que sí tiene que puede razonar para decir lo que estoy haciendo está mal o está bien, digamos, y es un tema bastante complejo. ¿Qué está pasando en el seno de la madre? ¿Qué está pasando en la sociedad en sí que está llegando a estos niveles? Sí, a mí me parece que lamentablemente el concepto del ser humano, de la dignidad, es como que estamos jugando a ser dioses, porque en definitiva ni nosotros como legisladores, ni el ministro González García, ni nadie tiene la posibilidad de determinar quién nace y quién muere. Quienes somos creyentes creemos que es Dios el que tiene esas atribuciones en definitiva, ¿no? Quienes no, me imagino que de todos modos compartirán que un ser humano no tiene esa potestad como para determinar quién nace y quién muere. Y además te paso un dato que me parece muy interesante y que está sacado de la misma página del Ministerio de Salud de la Nación. Desde el 2001 al 2017, las causas de muerte materna por aborto disminuyeron un 68%. Disminuyeron un 68%, entonces yo creo que el Estado, en lugar de hacer tanto énfasis en una pobre criatura que no le hizo mal a nadie y que lo único que quiere es vivir y nacer, pudieran ejercer o poner todos esos recursos, en lugar de las pastillas, en lugar de un montón de cosas, poner esos recursos en, por ejemplo, atacar el tema del hacinamiento. Fíjate vos qué doloroso. En nuestro país existe un 26% dentro de la gente que se encuentra bajo la línea de pobreza de hacinamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que 3 personas duermen en un mismo colchón. Entonces, una chiquita que queda embarazada, qué sé yo, una chiquita de 16 años, pues no entremos al estupro y demás, de 16 años que queda embarazada del primo de 17. El Estado viene y le dice, no te preocupes, yo te resuelvo, empoderate como mujer, acá tenés una pastillita, aborta y volvé al mismo colchón con tu primo. Con lo cual, a veces desde el feminismo, y ojo que yo también en muchas cosas soy muy feminista en el sentido de reivindicar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero vos fíjate que quien termina beneficiado es el hombre, es el violador. Tanto que se habla de la cultura patriarcal y machista, resulta que terminan beneficiados los violadores. ¿Por qué? Porque la prueba, entre comillas, del delito es descartada. Es más, está el peligro de que una nena de 13 años vaya acompañada de un adulto, vaya a saber si no es quien abusó de ella, que la acompañe a hacerse el aborto. Claro, entonces me parece que el tema es tremendamente delicado. Creo que la resolución está tirando por tierra todo lo que se debatió el año pasado y la Constitución y demás, pero sobre todo, y eso es lo que me asusta, estamos yendo a la sociedad del descarte, donde tiene derecho a vivir aquel que es querido, aquel que es útil a la sociedad, y el resto que o no nazca o que se muera rápido. Sin duda, diputada, y sabemos que como senadora ha peleado muy fuerte por las dos vidas, ha hecho un trabajo excelente. Cambiando un poquito de tema, ahora como diputada provincial, con este nuevo proyecto, ¿qué tiene para adelante? ¿Qué la impulsa a estar como diputada provincial? Bueno, la verdad, el querer trabajar mucho en la capital, nosotros estamos muy contentas. El otro día pensábamos con Susana Pontucci, hace 10 años que el Partido Renovador no tiene representación ni en la Cámara de Diputados ni en el Consejo Deliberante, así que estamos muy, pero muy agradecidos con la sociedad que nos ha dado un voto de confianza y que queremos honrarlo a través de un trabajo muy serio, tanto en el Consejo como en la Cámara. Y para tener una pluralidad, digamos, democrática también, ¿no? Escuchar Tal cual, y esto de pluralidad que vos señalabas a mí me parece clave, porque la sociedad nos colocó a nosotros en el rol de oposición. Claro. Y eso es lo que vamos a hacer, una oposición seria, responsable, pero oposición al fin, ¿no? Constructiva. Y en este sentido, fíjate, por ejemplo, yo escuchaba el discurso del señor gobernador, de Gustavo Sáenz, y me llamó muchísimo la atención, más allá que comparto. Él se definió como un humanista, como una persona que valora la vida, así que supongo que derogará el protocolo de aborto que tenemos en la provincia y que ha costado la vida, hasta eso lo vamos a investigar,
pero informalmente nos han comentado que hubieron hasta abortos de chiquitos de 6 meses de gestación. Entonces, bueno, vamos a ver eso, pero no contó, por ejemplo, cuándo va a mandar el presupuesto, cuáles son sus lineamientos principales, cuáles van a ser sus ejes de gestión. Nosotros el lunes lo estamos recibiendo al ministro Dibashur, aparentemente se va a prorrogar el presupuesto y cuando llegue, una de nuestras primeras iniciativas va a ser establecer dentro del presupuesto un porcentaje de la obra pública que tiene que estar destinado a guarderías infantiles, porque es impresionante la cantidad de mujeres solas con un montón de chiquitos a cargo y que de repente les cuesta conseguir trabajo o poder estudiar porque tiene que estar a cargo de los chicos. Entonces creemos que el Estado tiene que ayudar, primero porque está muy de moda y me parece bárbaro el tema de la escolarización temprana. Ya visto que está la salita de 2, de 3 años, la obligatoriedad de los 4 años, entonces cumpliendo esto y por el otro lado permitirle a la mamá que tenga un lugar seguro donde dejar a los chicos y pueda conseguir un trabajo mejor, buscar trabajo o seguir estudiando, porque en definitiva la educación sigue siendo la llave que abre un montón de posibilidades, ¿no? Seguro, la verdad que ojalá que se pueda trabajar en eso, la verdad que hay mucho para hacer. Sí. Venimos de otro gobierno donde por ahí no había una cierta pluralidad como la que van a tener ahora, así que van a tener mucho trabajo para hacer, ¿eh? Sí, tal cual, pero la verdad que con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Hay algunos proyectos que quedaron truncos en la Cámara de Senadores y que pueden aplicarse a la provincia y que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del resguardo de la adolescencia y el embarazo, que vamos a trabajar en una oficina anticorrupción, el diputado Zapata, porque en esto vamos a hacer un trabajo conjunto con la gente de Ahora Patria, con la cual estuvimos compartiendo listas en las elecciones. Correcto. Quiere avanzar mucho respecto a la auditoría de la provincia, así que bueno, vamos a hacer un trabajo destinado a eso, el tema social por un lado y la cuestión de los controles que me parecen muy saludables por el otro, ¿no? Bueno, ojalá que así sea, esperamos tenerla pronto nuevamente, más seguido, porque sabemos que hay mucho para hacer, así también queremos que nos cuente todo lo que puedan hacer, bueno, así que bueno, vamos a ir a un corte, se nos termina ya el programa prácticamente, ya estamos ahí al filo, viene un desfile ahora, así que bueno, diputada, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, un gusto y a disposición. Igualmente, vamos a un corte.